Bien, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña hoy en nuestra entrevista central el doctor Rafael González, titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, un médico de mucha experiencia sirviendo a la población dominicana en diferentes hospitales del país. Hasta hace poco era el director de cirugía del hospital Marcelino Vélez Santana de Herrera, el hospital de Herrera. Sigue siendo médico, eso no se lo quita a nadie, sigue dando servicio de manera directa. Pero nosotros hemos querido invitarles para hablar de la política, porque él, además de médico, como ustedes sabrán, es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, pues también es político, fue candidato a senador por nuestra provincia de Monteplata en las pasadas elecciones. Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas de interés. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Contraviento y Marea. Buenas tardes. Gracias por permitirme venir aquí a hablar con usted, José María, y a dirigirnos al pueblo dominicano y a todos los que nos escuchan y nos ven. Mire, el Partido de la Liberación Dominicana, la secretaría que usted dirige, ¿qué tipo de investigaciones realiza? ¿Qué tipo de análisis de la situación coyuntural realiza que pudiera, además de denunciar, hacer propuestas de cara a que se vayan presentando soluciones a los problemas de salud del pueblo dominicano? No sé si ustedes recuerdan, el lunes pasado, el Partido de la Liberación Dominicana, no el pasado lunes ayer, sí, sino el pasado de la semana pasada, convocó una rueda de prensa para hablar de algunos reportes de instituciones internacionales con relación a la expectativa de vida. Nosotros hicimos una evaluación de los factores que tienen que ver con lo que genera mejor expectativa de vida y mejora la calidad de vida de un pueblo, y encontramos muchas falencias. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron ayer una entrevista de la doctora Ramírez, que es quien dirige el programa de enfermedades neurológicas que en el pasado gobierno se frenaban, como el Guillain-Barré, la mielitis transversa, entre otras enfermedades que se frenaban por los biológicos, que esos son los medicamentos que traen de alto costo. Yo hablé con ella ayer y me dijo, mira, acabo de decir que nosotros cogemos demasiado lucha con los pacientes para conseguir ahora los medicamentos biológicos. Incluso los pacientes se desesperan con relación a lo que tienen que ver con enfermedades neurológicas autoinmunitarias que son frenables por el manejo con biológicos y productos de alto costo. Que si eso es esa doctora que no tiene nada que ver con ningún partido, que no es partidaria, que simplemente da un servicio, encargada de un programa en un hospital que se encargó de eso para manejar los biológicos para enfermedades Crohn, los biológicos para las enfermedades de ascensos neuronales que producen muerte y producían muerte. Ese ya el que le diagnosticaba un Guillain-Barré en una unidad de cuidado intensivo no salía de ahí. Con los biológicos y el programa que había en el gobierno pasado, eso se frenó. Pero hoy en día volvemos a mitigar y volvemos a mendigar el asunto de los programas de alto costo. Y no solamente lo digo yo, pueden llamar a la doctora y preguntarle eso, porque es una realidad. Es decir, el programa de alto costo ha retrocedido. Hemos retrocedido. ¿Qué te quiero decir? No es la inversión. Lo que pasa es que después de que tú tienes un programa que funciona, desmantelar la institución para traer personas nuevas, eso va a costar lo mismo que costó al PLD poner a que eso funcionara con un engranaje, porque es la curva de aprendizaje. Sí. ¿Entiendes? Y si esa curva de aprendizaje ya está hecha y tú tienes una institución que funciona, tú no puedes desmantelar eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que sí que se han desmantelado. Pero también nosotros vimos incongruencia y también hicimos un documento público, de acción pública, ustedes pueden leerlo, pero también en ese documento no solamente criticamos los indicadores que decían que hemos bajado en la expectativa de vida, sino que también hicimos 8 propuestas para mejorar eso. Es decir, estamos siendo un partido no solamente de oposición, sino que somos un partido también con una vocación de servicio, y por eso queremos colaborar con que la cosa vaya bien. Hicimos 8 propuestas, pero nosotros vimos, por ejemplo, el gobierno publicó en su página de las estadísticas
de mortalidad materno-infantil en la semana 52, que cabe resaltar que dieron ese informe con 20 semanas de atraso. La semana 52 del 2024 debió darse el informe en las primeras 2 semanas de enero. Se dio en las primeras 2 semanas de mayo, es decir, con 20 semanas de retraso. Wow. Eso puede tener dos lecturas. O ellos están sujetos a lo que nosotros hemos visto, que tienen la alimentación es muy lenta y a veces no alcanza el 75%, que es muy malo para los canales internacionales, que tú tengas una alimentación de todo lo que es notificable por debajo de un 80%, porque es significativo lo que se acerca al 30%. Nosotros dejamos la velocidad de notificación en un 94%, que la OMS y la OPS la califican de excelente. Uh-huh. Ellos están en casi inaceptable, porque están por debajo del 75%. Wow. Entonces, también puede tener otra lectura, manipularlo, porque eso se olvidó. Eso debió darse en enero. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros revisamos la tasa que ellos dan para decir que redujeron la mortalidad materna, y la mortalidad materna, para tú decir que hiciste una reducción, tiene que mantener una tendencia, porque son malsanos. Uh-huh. Es decir, si tú tienes, ¿qué fue lo que ocurrió con ellos? Ellos tuvieron 140.938 casos de nacimiento. Tuvieron 180 muertes. Cuando tú divides eso entre 100, que debe ser la mortalidad calculada por cada 100.000 nacidos muertos, ellos reportan que tuvieron un 124%. Nosotros entonces, cuando hacemos el cálculo, nos da 127.7 con los mismos números de ellos. Sí. Es decir, que no solamente lo dan tarde, sino también que lo falsean. ¿Qué estarán buscando? No sabemos. Pero nosotros hicimos esa salvedad y le hicimos una carta al ministro llamándole la atención de que se dieran los boletines a tiempo, y no solamente de que se dieran los boletines a tiempo, sino de que tomaran en cuenta esas 8 recomendaciones que nosotros hacíamos de acuerdo a la vivencia que tuvimos en un gobierno de 12 años cuando inició la revolución de la salud pública en el 2012. Uh-huh. Entonces nosotros vemos con mucha preocupación el que las estadísticas de calidad en el servicio de salud se estén falseando y que no se estén dando a tiempo. Pero hay un profundo problema ahí, porque hay una disociación entre el brazo operativo de la salud y el gerente de la salud. En este caso, hay una disociación entre el Ministerio de Salud Pública, que es el rector, uh-huh, y el operador, que es el SNS, porque hay un faraón ahí que no hay quien le lamba la arepa. Fue entonces que no tempera nada. Fue una mala decisión hacer esa separación de las funciones de salud pública y de Servicio Nacional de Salud. Es decir, la parte operativa con la parte que tiene que ver con las políticas. Fue una mala interpretación de la ley. Es decir, fue correcta la división, pero mal interpretada. No, lo que pasa es que la Ley General de Salud coloca al ministerio como rector. Okay. Entonces, como gerente del sector salud. Entonces, el que él esté como gerente, como gestor de todo lo que es salud, lo coloca en la cabeza de la pirámide. Sí. Y en la práctica no ocurre eso. No ocurre eso. ¿Por qué? Porque el SNS maneja el 67% del presupuesto de salud y el ministerio maneja el 28%. Pero otro vejamen es que el director del SNS está nombrado por un decreto y el ministro también por otro. El ministro no tiene jurisdicción en su nombramiento. ¿Y ustedes como partido no han planteado una revisión de eso? Mandamos la propuesta que el líder del sector salud tiene que ser el ministro. Pero se manejó en el pasado gobierno del PLD con la separación. Se manejó con la separación, pero el ministro era donde estaba el ministro, el director del SNS era el segundo. Ok.
Aquí no. Y se nombraba por decreto, ¿no? Igual. Aquí no. Sí, se nombraba por decreto, pero por recomendación del ministro. Ah, ok, ya entiendo. Ahora usted tiene lo que ocurre en el partido de gobierno, que cada uno tiene su parcela. Y entonces tú ¿Y tienes... no hay una unidad de acción? En ninguna salud? institución pública. Nosotros como hospital fuimos víctimas de eso. Cuando el director llegó ya estaba nombrada financiera, el director de recursos humanos, el director de... Y todo eso lo nombraba el director antes en un hospital de autogestión, porque hay un organigrama de jerarquía de dirección. ¿Entiendes? Entonces todos esos individuos tenían una jerarquía menor al director general. Entonces ahora el director de un hospital no tiene jerarquía ni para nombrar Porque es que lo nombra el faraón y se lo manda. ¿Entiendes? Entonces yo entiendo que hemos retrocedido porque ya los hospitales que iban tras lo que habíamos planeado de ser unidades estructuradas para que fueran unidades productivas, y eso lo da solamente la dependencia, la independencia económica, cuando tú dices, bueno, ¿qué es lo que ocurría con los hospitales de autogestión? Y ahí me tocó evaluar eso, es decir, cuando nos llamaron que al Marcelino le están dando 24 millones de pesos mensual. Eso era apabullante. Cuando le daban al Morgan 3.5, Marcelino con 112 camas y el Morgan con 300. ¿Y por qué le daban tanto? Pero al no final... era que se lo daban, eran los seguros. Al final, cuando te hago la evaluación, tú vas a ver que no nos daban nada. Sino que ustedes Entonces, lo gestionaban. ¿qué te quiero decir? Que el gobierno lo que hacía era que le daba 24 millones para pago de nómina. No se podía salir de ahí. Pero ¿qué ocurre? Que el director decía, yo solamente necesito aquí 3 cirujanos. Nombraba 3 cirujanos. Pero cuando tú ves, el Marcelino tenía 4 quirófanos, 5 quirófanos con el quirófano de cirugía menor. Nosotros producíamos entre 3.900 cirugías y 4.200 cirugías al año. El Morgan producía 3.000 con 60 cirujanos. ¿Y por qué? Porque el cirujano en el Marcelino, en autogestión, el contrato es que tiene que ir diario. Entonces tú tenías 60 cirujanos en el Morgan y yo lo comparé con otro, lo comparé con el Hospital de los Girasoles. 2 quirófanos, 11 cirujanos, 10 cirugías al mes. Nosotros hacíamos 27 cirugías por día. Wow. Entonces, el modelo es ese. Entonces, ese modelo, ¿a quién le dan más? Al que le pagan le dan 200 millones de pesos pagándole una nómina que no funciona, o al que le dan 40, y yo se lo mostré, al que le dan 24 con una nómina que sí funciona. ¿A quién le dan más? Y yo me tocó discutir eso en el programa que dirigía, perdóname que voy a mencionar, Julito Jacín, y cuando yo le hice ese análisis, pero es verdad, debieran ser eso hijo está grabado, debieran ser los hospitales todos así. Y hacia ayer era que nos dirigíamos, así funcionaba el Morgan, así funcionaba el NEI, así funcionaba el Marcelino, funcionaba quien otrora era el Vinicio Calventi, que hoy es un difunto. Pasen por ahí para que ustedes vean el despojo. Se ha deteriorado. Pero señores, es que el sistema sanitario nacional ha retrocedido y yo no quiero que escuchen a Rafael González. Salgan a caminarlo, vayan a verlo. Doctor, ¿no considera usted que el exceso de haitianos, específicamente las mujeres parturientas, le han agudizado los problemas de los hospitales aquí? Ese ha sido el quid del asunto. Es que eso no es nuevo. Pero ahora se ha acrecentado con la crisis de Haití. Lo que pasa es que nosotros tenemos un gobierno de medios. No sé si ustedes vieron ayer la incongruencia que existe entre lo que dijo el dueño del circo y lo que reportó el Banco Central. Es decir, aquí se hace una comedia todos los lunes con un actor principal. Y discúlpenme que estoy usando eso. Porque cuando tú me dices a mí, nosotros hemos producido un salario mínimo que está por encima de la canasta familiar, pero el Banco Central te dice que el sueldo, la canasta familiar, en el acápite más bajo que ellos reportan, cuesta 44.500 pesos y el sueldo mínimo base es de 21. Lo hemos colocado por encima.
Entonces yo tengo que ponerme de acuerdo. El quintil más bajo es de 27, la canasta, 27.800. Pero nosotros tenemos todavía un sueldo básico a nivel público de 21,000 pesos. Sí, de los más bajos, sí. ¿Entiendes? Ahora, no lo puedo comparar con el sector privado, que va a ser mejor siempre, que todavía está 200 pesos por debajo del sector privado. Sí. Pero yo no puedo hablar en el sector privado cuando yo soy el gerente principal del Estado. Y hay empleados del sector privado que le aumentan, bueno, del sector turismo le están aumentando el salario, pero van a llegar a 19,000 pesos. Le quiero decir una cosa, entonces, si usted me dice a mí que el Estado está pagando un salario mínimo por encima del parámetro más bajo, ellos le llaman quintil. Sí. El quintil. Entonces, del parámetro más bajo que reporta tu institución, entonces el sueldo mínimo mío tiene que estar por encima de ahí. Sí. Es decir, yo no puedo hacer ese comentario cuando los resultados nada más quiero leer. Sí. Entonces, por eso que yo digo, llamo la atención, que eso es una comedia. Es decir, cuando tú me dices a mí, nosotros hemos reducido la mortalidad materna, como dijo la semana antepasada. Bueno, pero hemos reducido la mortalidad materna en base a las estadísticas de nosotros mismos en el 24, cuando estamos dando el reporte con 20 semanas de retraso. Pero cuando tú lo valoras, cómo se le entregó, nosotros entregamos la mortalidad materna, que está en la página todavía, con 94 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Mucho. Okay. ¿Y ellos van por cuánto? Por 128. 127 o 128, por ahí. Sí, mucho. Doctor, 128. Doctor, entonces, mire, yo quisiera que usted nos hablara de los principales problemas, ya usted ha ido enumerando algunos, los principales problemas del sector salud y cómo encontrar el modelo que nos permita entonces garantizar a la población una salud de calidad. Bien, seguimos conversando con el doctor Rafael González, titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Doctor, antes de la pausa le preguntábamos ¿cuáles son los principales problemas de la salud pública? Ya usted ha enumerado algunos, ha hablado de alto costo, que es un problema, ha hablado de la operatividad en los hospitales, ha hablado de la mala interpretación de la ley, que le quita ciertos poderes a la salud pública frente al Servicio Nacional de Salud. Me gustaría que nos enumerara los principales problemas que ustedes han identificado y que le impiden a la población recibir una salud de calidad. Y además de eso, ¿qué sugieren ustedes como partido para tratar de solucionar el problema? Mira, nosotros hicimos 8 propuestas y están en la prensa. Entregamos documentos a todo el que fue a la rueda de prensa. Y dentro de esas 8 propuestas es imperante volver a retomar el celo con los planes de inmunización. Hay que volver a retomar el celo con el equipamiento de las farmacias del pueblo con medicamentos de calidad. ¿Y por qué usted dice con medicamentos de calidad? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Uno llega un paciente con edema agudo del pulmón y tú ves en la emergencia que le meten 100 ampollitas de la furosemida que traen de Promesa. Manda a la farmacia al frente a buscar 2 láser con nombre y rompe. No me diga. La misma molécula. Entonces hay que buscar medicamentos de calidad. Porque tú tienes pacientes aquí que tienen 5 medicamentos para la presión y no se le controla. Espérese, que lo que usted está diciendo no se puede dejar pasar así por así, porque es grave. Es decir, los medicamentos que está supliendo Promesa no son medicamentos de calidad. Yo te voy a responder eso con una propuesta. Hazle una encuesta pero busca 10 médicos que no tengan ninguna afiliación política y pregúntale cuál es el grado de confianza que tiene en esos medicamentos. Pero mire, porque ¿por qué tú crees? O pregúntale a cuál de los funcionarios compra medicina en Promesa, lo que sufren de la presión. Déjeme decirle algo, doctor. A mí me sorprende eso. Es grave. Me sorprende mucho y usted es un hombre muy honesto. Usted no viene a inventar, pero el joven que está ahí en Promesa es muy honesto. Ese muchacho Adolfo. Sí, Raúl, Adolfo Pérez. Sí, Adolfo Pérez. Y oiga, doctor, yo no dudo nada absolutamente de lo que usted dice, pero ese joven es muy honesto, el de Promesa, Adolfo Pérez. Lo que pasa es que hay cosas que están por encima de los funcionarios. No sé si ustedes escucharon a un individuo de talaje no controlable, que es el presidente de Indotel, y que dijo que le iba a quitar la señal celular a las cárceles
a las cárceles de la República Dominicana. Están eso. Dijo que iba a comenzar por la que da más problemas, por la Victoria. Bueno, Y busque las 4 que anunciaron. pero espérese, doctor. Si esa es la que da más problemas, déjame comenzar con esa para lo último entrarle a aquel. Sí, pero ¿por qué no comenzaron? Anunciaron 4 que le van a bloquear la señal celular. Pero son cuartelitos. ¿Y por qué no le quitan la señal celular a Najayo? Pero él fue ¿Por qué no se la quitan al de la Vega y Santiago, lo que está metido ahí? Rafael no. No está metido. Rafael no, búsquelo, googleelo ahí. Yo no tengo que decírselo. Vamos a ver a cuáles se le han Entonces, quitado. ¿qué hicieron con ese funcionario? El gran negocio en la penitenciaría de este país está en Najayo y en La Victoria, ni siquiera en Rafael. Ahí se mueve una millonada mensual. No me diga una cosa así. Oh, pero usted no ha sido objeto de atraco. Yo he tenido que ir muchas veces a delitos tecnológicos. Sí, a mí me robaron mi WhatsApp en una ocasión. ¿Entiendes? Desde Y Najayo. antes de ayer me escribió un amigo de Puerto Rico que le hackearon el teléfono. Sí. Que estaban usando una modalidad de que te van a mandar un vehículo. Él mismo me habló. es verdad, Y están usando al rato me hablaron, yo te voy a enseñar los mensajes. Aquí hay gente ¿Y de dónde con- que vienen? con De la doctora- cárcel. con Me doctorado en llamaron, tecnología en la me cárcel. llamaron en la cárcel de un preso de la cárcel que después me pidió disculpas porque yo fui a tecnología y le voy a dar seguimiento. Porque buscamos la donde me dijo que le depositara el dinero. Ay. ¿Entiendes? Fueron a la Sí. casa ya. No, yo le doy seguimiento, gente, porque yo no dejo cosas así. Por eso que le digo, yo le doy seguimiento a la cosa. Entonces, si miren cómo un tipo que no es fácil controlarlo, le bajan A Guido la bola. Gómez, Aquí. Oh, ese debió, ¿por dónde fue que dijo que iba a comenzar? por la Victoria. Por la Victoria, sí. Sí, pero vaya a ver, busque Najayo, usted. La Vega. Doctor, No me haga caso a mí. No, pero vamos a ver, pues Doctor, ya sí entonces, comenzó. por ¿no? eso le digo, pero Guido no que este coge esa. muchacho, Guido no coge eso, doctor. A mí me extraña eso, ¿eh? le quiero decir una cosa. Entre cogerla y ser sumiso Sí. son dos cosas diferentes, porque él no ha incumplido su palabra. Él dijo que él iba a quitar la señal celular a las cárceles y ya se la quitó a 4. Ahora, por donde dijo que iba a comenzar, le dijeron, no, espérate. Ya se la quitó a 4. Sí, búsquelo, está publicado Pero que la va a quitar 4. le falta la Victoria. Ahora, yo le voy a decir una Tú, pero cosa. me esperaba. Ellos, y no se la va a quitar. No, yo estoy pues. seguro que no se la va a quitar. Se la quita. ¿Por qué? Pero así lo hace quedar mal, doctor. Hermano, es que hay muchos intereses. Y cuando la cabeza no está clara, el aparato tampoco. Es decir, si yo no tengo definido hacia dónde voy, ¿cómo mi organismo sale hacia un punto? Pero mire, doctor, no creo yo que a sabienda Adolfito que eso hace daño, Adolfo Pérez allá en Promesa, él acepte eso. ¿Usted cree que le puede pasar igual que a Guido? Hermano, es que quienes buscan el dinero y quienes compran, no es él. Entonces, doctor, sigamos enumerando los problemas. Entonces, le Medicamentos. quiero decir, medicamentos de calidad, fortalecer el sistema autogestionario de los hospitales para convertir los hospitales en unidades funcionales, como iban los hospitales de autogestión, funcionaban. Hay que volver a esos hospitales. Hay que volver a eso y quitarle... Atención, Mario Lama. Quitarle el ego al faraón. ¿El faraón quién es? Mario Lama. No sé. Quitarle el ego al faraón que está allí en Gascue, frente a la ex embajada de los Estados Unidos. Bueno, Pero, donde estaba el consulado. y un hombre tan accesible como Mario Lama. Mario Lama yo lo llamo y dime, sí, y pero abierto. no es cuestión de accesibilidad, es otra cosa. lo que está Listo, diciendo. es tener un programa. Eso es lo que yo le digo. Es que si el barco No hay tiene horizonte, rumbo, según si el el barco no doctor. tiene rumbo, ¿hacia dónde usted ajusta la vela? No. Va, ¿cómo que dice? Va. Si el barco no tiene rumbo, usted no tiene viento a favor, porque hacia dónde usted ajusta la vela. Viene como la niña y la pinta. Oíste, porque es lo que decía, Llegó sin rumbo aquí. Marco Aurelio. No hay viento en contra cuando yo puedo ajustar mis velas y aprovechar el viento. ¿Entiendes? Entonces, Ahora bien, no puede ajustar las velas. ¿por qué que no tiene rumbo? Doctor, Es decir, yo le puedo decir una cosa. Nosotros salimos hacia convertir los hospitales en unidades funcionales. Y ya en los hospitales no se discutía funcionamiento. Nosotros dejamos ya para inaugurarse en el Ministerio de Salud Pública, y eso lo pueden buscar, el récord único, con un programa único, no solamente a nivel privado, sino a nivel público, que usted podía llegar a la clínica Gómez Patiño,
al Vite Jardín. Y lo que le hicieron a usted en el hospital de Herrera, usted podía verlo lo podía ver ahí en su récord. Eso se descontinuó, doctor. Se descontinuó porque es que no hay un plan. Pero eso se descontinuó desde el pasado gobierno. No. Porque yo recuerdo que eso comenzaron fue con el Luis Eduardo Aybar, ¿no fue? Nosotros dejamos eso a tiro de hit. Ajá. Sí. Oh, bien, continuamos conversando con el doctor Rafael González, titular de salud del PLD. Doctor, entonces me preocupa mucho. Le quiero seguir hablando de la propuesta. Sí. Sí. Entonces, también hicimos la propuesta de retomar el convertir los hospitales en unidades funcionales, dándole autonomía económica con el control el control fiscal, Contraloría, compras, con una excepción. Y si se rompe un equipo, no puede durar 3 meses en una licitación, Claro. porque también duramos 3 meses fuera de rol. Y eso afecta el servicio. Lo otro es crear un departamento técnico en el ministerio que nos permita hacer una planeación a futuro con un instrumento rígido de saber cuánta cama de medicina interna nosotros necesitamos por densidad poblacional, dónde la tenemos, pero dónde la necesitamos. Y porque nosotros no hacemos nada con tener en la capital la concentración más alta de camas de trauma, cuando podemos hacer hospitales de traumas regionales que nos descongestionen la capital en circulación, que nos descongestionen, crear también en los hospitales la mística de los planes estratégicos, donde tú planeas este año, el año que viene, hace el plan estratégico de evaluación de las metas que conseguiste, las que no conseguiste, entonces hace el FODA. Con esa que no conseguiste, le hace lo que tiene que ver con tus fortalezas, las debilidades y valorar las oportunidades para hacer un plan para el próximo año y entregarle los recursos a los hospitales dependiendo de las metas cumplidas y las metas programadas. Doctor, entonces se pensaba hacer un hospital. Siempre José Joaquín Pollo Herrera venía aquí que nos decía que se necesita un hospital de estos regionales. Por ejemplo, en el sur, un hospital en Azua, en San Juan, qué sé yo, que los sureños, el lejano sur, no tengan esa dificultad para venir acá de eso habla a la capital. De congestionar. En la parte norte. En el este. En el este. Si nosotros tenemos un hospital de trauma en La Vega, tenemos el hospital Ney Arias Lora, que es el hospital ícono de trauma, y el hospital Darío Contreras, que se ha deteriorado la planta física, está así. Si vemos lo que pasaba hace... Pero eso se le dio una remodelación, se hizo una inversión. Pero vaya y camine ahí para que usted se dé cuenta cómo anda el mantenimiento de la planta física. Sí, no hay una meta. Es decir, cuando termine esto, yo voy a ir a una entrevista con el hombre de la Z, que daba cátedra de cómo se manejaba la salud. Entonces le pusieron la chacabana y le arrastra ahora. ¿Te va para allá ahora? No, cuando salga, si él vuelve a sus orígenes, como he vuelto yo. Ya. Entonces, yo voy a ir a hacerle la pregunta, ¿cuál fue su legado y qué dejó? Para ver en qué cambiamos. Pero hay tiempo, doctor, quedan 3 años y algo. Sí. 3 años y algo, pero si hay un plan. Doctor, mire... ¿Tú sabes el tiempo que tengo yo viniendo a decir que no hay ningún plan? Muéstrenlo, enséñenmelo. El hospital de Azua no lo reconvirtieron a un hospital de trauma. El hospital, lo lo que pasa es que vuelvo y le digo, usted convertir una planta física en un instrumento sin darle la función, es igual que nosotros hicimos un hospital regional en Higüey, el PLD. Sí. No funcionó. ¿Por qué? Porque es que tú tienes que darle las herramientas. Es así. Entonces, si tú no tienes un plan con relación a eso, de descongestión, ahora mismo llame a la encargada de hospitales y pregúntele cuántas camas usted tiene en el sur. No le dice. Y eso hay que trabajarlo, doctor. Entonces, yo tengo que tener un departamento que me diga, yo tengo en el sur 30 camas de medicina interna, pero la densidad poblacional es de 2 millones. Para yo suplir esa demanda y que la gente no nos sobrecargue, yo debo tener
400 camas. Entonces salgo a caminar en pos de conseguir las 400 camas. Pero si eso no se hace, ¿en qué dirección vamos? Pero si, En ninguna. si no le envían Ahora, un médico tampoco. Pero espérese, porque no es porque la cama no, el paciente te lo acuesta y no se sana solo. Cuando hablo de cama, claro. cuando yo le digo que hablo de cama, incluye el médico. Usted tiene un engranaje. Lo primero es que tiene que tener el servicio de conserjería. Es cierto. El servicio de mantenimiento, el servicio de supervisión, el servicio de atención directa. Entonces, ya eso te dice, el servicio de supervisión, será que tú vas a tener un director ahí, va a tener una supervisión local, que son las unidades regionales y provinciales, y va a tener entonces el servicio de atención directa, que son médicos, enfermeras, analistas y eso. Entonces, yo entiendo cuando hablo de cama, el que me esté escuchando con conocimiento de salud sabe de eso. Ahora, ¿cuántas camas yo necesito de trauma? Doctor, ¿entiendes? Y eso me va a decir, y eso es lo que hemos propuesto nosotros los PLDistas, doctor, porque hacia ayer a que íbamos, era saber cuántas camas yo necesito de trauma con la densidad poblacional y los levantamientos, las incidencias de los accidentes, ¿dónde la necesito? Doctor, 30 segundos. Entonces, ¿este gobierno se quemó en materia de salud? No, este gobierno no solamente en materia de salud. Yo le digo lo que ocurrió ayer. Sí, pero no se vaya muy lejos de la salud porque no nos queda mucho tiempo. Listo. Nos quedan 22 segundos. Ok, entonces hemos fracasado. ¿Por qué? Porque ¿hacia dónde vamos? A seguir pintando emergencias, a seguir llevando unas camillas que a los 3 meses no sirven. Mire, busque hoy o mañana, cuando inauguren una emergencia, cójale 2 meses y vaya usted mismo a ver cómo está eso. Bien, gracias, doctor. No hay mantenimiento. Gracias, doctor Rafael González, secretario de Asuntos de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos por hoy, regresamos mañana aquí en Contraviento y Marea. Buenas tardes. Hasta aquí, Contraviento y Marea.